早上好，上午，晚上好，墨西哥，万吉尼。今天是2月28号,星期天. Washi Winston. Buenas noches, México. Buenos días, China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 27 de febrero de 2016, haremos de su conocimiento la información relevante del 28 de febrero de 2016. Comenzamos con la información financiera, que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, el Banco de China y HSBC. Respecto a las notas más relevantes publicadas este día, encontramos que la primera se intitula Economías del G20 prometen usar todas las herramientas de política para reforzar recuperación global. En medio de las crecientes preocupaciones sobre los riesgos por la presión a la baja, los responsables de las políticas financieras de las 20 principales economías del mundo prometieron utilizar todas las herramientas políticas, incluidas las monetarias, fiscales y estructurales, para fortalecer la recuperación global. La recuperación económica continúa, pero se mantiene desigual y se queda corta respecto a nuestra ambición de un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado, indicó un comunicado emitido después de la reunión de ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales del G20 celebrada en Shanghai. En el comunicado, los formuladores de políticas citaron los flujos de capital volátiles, el desplome en la caída en los precios de los bienes de consumo, la escalada en las tensiones geopolíticas, una salida potencial del Reino Unido de la Unión Europea y el aumento de refugiados como las principales vulnerabilidades de la economía global. La congregación se dio en medio de un crecimiento económico débil en todo el mundo y la creciente volatilidad financiera que vio caídas fuertes y drásticas en los mercados de valores de todo el mundo. La sorprendente adopción por parte de Japón de tasas de interés negativas, las incertidumbres sobre las perspectivas de las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos, la caída en los precios del petróleo y las preocupaciones por la fortaleza financiera de los principales bancos en Europa se han combinado para añadir incertidumbres al panorama financiero global. A pesar de los desafíos, el G20 considera que la magnitud de la volatilidad reciente de los mercados no ha reflejado los fundamentos subyacentes de la economía global. Esperamos que la actividad siga expandiéndose a un ritmo moderado en las economías más avanzadas y que el crecimiento de las economías de mercado emergentes clave siga siendo firme, señala el grupo en el comunicado. Para impulsar la confianza, las políticas monetarias continuarán apoyando la actividad económica y garantizando la estabilidad de los precios, pero las herramientas monetarias por sí solas no pueden llevar a un crecimiento equilibrado, añade el documento. Utilizaremos la política fiscal de manera flexible para fortalecer el crecimiento, la creación de empleos y la confianza, dice el comunicado. En el foco de la reunión está el mecanismo de tipo de cambio. Para China, el yuan ha estado yendo a la baja desde que el gobierno renovó el mecanismo de tipo de cambio el año pasado y las preocupaciones por la fuga de capitales han estado aumentando. El gobernador del Banco Central de China reiteró que no existe una base para la debilidad continua del yuan y que China no buscará impulsar las exportaciones mediante una devaluación competitiva. El G20 reiteró en el comunicado que la volatilidad en exceso y los movimientos desordenados en los tipos de cambio pueden tener implicaciones adversas para la economía y la estabilidad financiera. Reiteramos nuestros compromisos anteriores sobre el tipo de cambio, incluido el de abstenernos de devaluaciones competitivas y no utilizaremos nuestros tipos de cambio con propósitos competitivos, señala el comunicado, que promete calibrar con cuidado las políticas macroeconómicas para reducir la incertidumbre, minimizar los efectos negativos y promover la transparencia. Durante la reunión, las economías prometieron también implementar plenamente las reformas financieras ya acordadas, combatir el financiamiento del terrorismo y movilizar las finanzas verdes. La reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 se da antes de la cumbre del G20 en la ciudad oriental de Hangzhou, que está programada para el 4 y 5 de septiembre con el tema Construir una economía mundial innovadora, fortalecida, interconectada e inclusiva, concluye esta información. Enviado chino defiende cumplimiento estricto de cese de hostilidades en Siria. Un diplomático chino abogó por el cumplimiento estricto del acuerdo del cese de hostilidades en Siria, que fue respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La solución política es la única salida para la crisis siria y es imperativo mantener el rumbo, dijo el representante permanente chino ante la Organización de las Naciones Unidas. La comunidad internacional debe considerar la resolución de la ONU como una importante oportunidad para garantizar rigurosamente que el acuerdo sea respetado, añadió. Las partes implicadas en Siria también deben acelerar el acceso humanitario a las distintas zonas sirias y crear las condiciones para una pronta recuperación de las conversaciones de paz sirias, comentó. El diplomático también señaló que los grandes países en la región deben parar de señalarse con el dedo entre ellos. Les instó a tomar acciones concretas para evitar el deterioro de la situación y a desempeñar un papel constructivo en la implementación del acuerdo. El plan del cese de hostilidades aceptado por 97 grupos armados y el gobierno sirio entró en vigor en la medianoche del viernes, hora de Damasco, en todas las ciudades sirias, pero están excluidos los grupos terroristas Estado Islámico y el Frente de Nusra, filial siria de Al-Qaeda, porque ambos son calificados por las Naciones Unidas como grupos terroristas que deben ser erradicados. El enviado especial de la ONU para Siria dijo que una nueva ronda de conversaciones entre sirios se reanudará el 7 de marzo si el cese de hostilidades se mantiene hasta la fecha, concluye esta nota.
Máxima Legislatura de China concluye sesión bimestral. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional concluyó su sesión bimestral en preparación para la próxima sesión parlamentaria anual. El presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional presidió la reunión de clausura de la sesión de 3 días. Los legisladores aprobaron un proyecto de informe sobre la labor del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. El documento será presentado en la sesión anual luego de una enmienda pequeña con base en las opiniones de los legisladores. La mayoría de los legisladores aprobó la labor del Comité Permanente del año pasado, dijo el presidente en la reunión de clausura. En la próxima sesión parlamentaria, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional trabajará con otros miembros de la misma Asamblea para cumplir todas las tareas de la agenda de la sesión, expresar las preocupaciones del público y sostener la sesión de acuerdo con los protocolos de frugalidad. Los legisladores también aprobaron el proyecto de agenda de la sesión anual, un proyecto de lista de candidatos para el presidium y secretario general de la sesión, así como la lista de observadores de la sesión. Asimismo, en la reunión la máxima legislatura aprobó la primera ley del país sobre exploración de recursos del Fondo Marino Profundo, que tiene el objetivo de proteger el ambiente marino y garantizar una explotación sostenible. Además de la sesión de clausura, el presidente y los vicepresidentes del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional se reunieron y decidieron someter a votación estas iniciativas de ley. Concluye esta nota. China combate terrorismo y protege derechos con nueva ley. El comisionado antiterrorismo del Ministerio de Seguridad Pública de China se comprometió a prevenir y enfrentar decididamente el terrorismo y proteger los derechos de los ciudadanos con base en la primera ley antiterrorismo del país. La nueva ley, adoptada por la máxima legislatura de China en diciembre pasado y que entró en vigor en enero, incluye disposiciones sobre prevención, detección, manejo y castigo del terrorismo. Además, con las disposiciones en la ley respecto a la cooperación internacional, China trabajará con otros países en la lucha contra las fuerzas terroristas en el extranjero para acabar de raíz con las fuentes del terrorismo en el país. La nueva ley alienta la participación del público y detalla la protección de los derechos personales y materiales de los ciudadanos. El funcionario señaló que la definición del término terrorismo que establece la ley se inspiró en la Convención Antiterrorismo de la Organización de Cooperación de Shanghái y en la Declaración de Naciones Unidas sobre las medidas para eliminar el terrorismo internacional. De acuerdo con la nueva legislación, terrorismo se define como cualquier proposición o actividad que, por medio de la violencia, sabotaje o amenaza, genere pánico social, socave la seguridad pública, infrinja los derechos personales y de propiedad y amenaza a los órganos de gobierno y a las organizaciones internacionales con el objetivo de lograr sus propósitos políticos e ideológicos. El funcionario explicó que la palabra proposición se refiere a las ideas terroristas sistémicas generalizadas. La ley pretende disuadir y sancionar la circulación de ideas y no criminalizará ningún estado del pensamiento no expresado ni los intentos no llevados a cabo. La ley también define lo que es el extremismo y las sanciones. El funcionario subrayó que la ley presta total atención al equilibrio entre la aplicación de medidas severas contra el terrorismo y la protección de los derechos de los ciudadanos. Las personas o organizaciones identificadas como involucradas con el terrorismo pueden solicitar la revisión de esa decisión y cualquier límite aplicado a los derechos personales y de propiedad debe ser sometido a un estricto escrutinio y aprobación. La ley específicamente da prioridad a la protección de las víctimas del terrorismo durante operaciones de respuesta de emergencia. Preocupaciones sobre la libertad de expresión. El funcionario refutó el argumento de que la ley infringe los derechos de autor de las empresas, así como la libertad de expresión de las personas en Internet, y agregó que el ciberespacio se ha convertido en una importante herramienta para que los terroristas organicen y ejecuten ataques. En casos recientes, la mayor parte de los terroristas cometieron sus crímenes bajo la influencia de materiales que circulan en línea y que propagan pensamientos terroristas y que en algunos casos sobresalientes esos actos fueron iniciados y comandados por terroristas extranjeros a través de Internet. Son tareas urgentes fortalecer la administración de la seguridad informática y distribuir la responsabilidad entre los proveedores de servicios de Internet en los esfuerzos de la lucha contra el terrorismo, señaló el funcionario. La ley contra el terrorismo tomó en consideración las condiciones reales de China y reunió la experiencia de otros países. Estipula que los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet deben proporcionar a la autoridad interfaces técnicas y tecnológicas para desencriptar mensajes. Los resultados de la evaluación muestran que la cláusula no ha afectado las operaciones legales de los negocios. Los derechos de autor de las empresas o la libertad de expresión de las personas tampoco se han infringido. El funcionario también negó que la ley limite la libertad de prensa. Actual situación antiterrorista. El funcionario describió la actual situación de lucha contra el terrorismo en China como estable y bajo control. Sin embargo, indicó que el terrorismo se está filtrando en el país bajo la influencia de las actividades de terroristas internacionales. Las fuerzas nacionales y extranjeras del Turquestán Oriental están impulsando sus esfuerzos de instigación y existe una creciente tendencia de actividades tramadas en ultramar, organizadas en línea y llevadas a cabo dentro del país. Unas cuantas personas con ideas terroristas continúan planeando en secreto actividades de violencia y sabotaje en el país y los incidentes de violencia y terror siguen ocurriendo ocasionalmente en algunas partes de Xinjiang, subrayó. Cuando la ley entre en vigor, varios departamentos innovarán en los métodos de lucha contra el terrorismo, fortalecerán la prevención y el combate contra las actividades de violencia y terrorismo e impulsarán la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, agregó. El funcionario dijo que los incidentes previos en el país fueron realizados en su mayoría a través de ataques con cuchillos y hachas, choques de vehículos, incendios provocados y bombas, y que en algunos casos los delincuentes se han preparado durante mucho tiempo y son capaces de escapar rápidamente después de atacar.
El comisionado indicó que algunos atacantes siguieron instrucciones de fuerzas terroristas extranjeras y algunos otros incluso organizaron nuevos grupos con el fin de lanzar nuevos ataques mientras ellos permanecen fuera de la red. En respuesta, continuó el funcionario, la policía ha hecho enormes esfuerzos para desarrollar un sistema antiterrorista y fortalecer la supervisión sobre personas, materiales y lugares claves con el objetivo de evitar tales incidentes desde su origen. El funcionario mencionó que la policía china ha acabado con una serie de grupos y ha aplicado efectivamente medidas severas contra el terrorismo del Turquestán Oriental con la ayuda de países vecinos, concluye esta información. Transacciones de divisas llegan a 10.4 billones de yuanes en enero. El mercado de divisas de China registró un volumen de 10.39 billones de yuanes, el equivalente a 1.6 billones de dólares en enero, anunció la Administración Estatal de Divisas. El monto incluye 2.45 billones de yuanes en transacciones de divisas entre bancos y sus clientes y 7.94 billones de yuanes en transacciones de divisas interbancarias. El volumen de transacciones de divisas en 2015 fue de 110.9 billones de yuanes, concluye esta nota. Así damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, min tian chen.